Bienvenidos de vuelta. Estamos en esta segunda sesión de trabajo del primer Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Les recuerdo que en todos los espacios de tiempo que tenemos entre las ponencias o algunos minutitos extras que sobren, los esperamos en las salas de café, donde podemos ahí platicar de los proyectos y hacer más relaciones como si estuviéramos en un verdadero evento presencial, nada más sin la posibilidad de contagiarnos de COVID. Para mí es un honor poder hacer la presentación de este invitado especial que tenemos, de este experto. Se trata del doctor Carlos Altamirano. Él es licenciado y maestro en física por la UNAM, becario Fulbright y doctor por el programa Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona. Se desempeña actualmente como director de planeación y evaluación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT en México, una dirección que es responsable de un conjunto variado de funciones, entre las que destacan el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, PCITI, la administración del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, CICIT, la elaboración de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología y el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, CONRICIT, instancia responsable de la negociación con empresas editoriales internacionales para el acceso a la información científica para las instituciones de educación superior y centros de investigación del país. Todos estos relacionados con la ciencia abierta, por eso nos resulta tan importante la participación del doctor Altamirano en este evento, a quien agradecemos muchísimo su presencia, y pues sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Altamirano. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación y esta presentación. Muchísimas gracias a las organizadoras y a los organizadores de este evento, de esta semana, ¿no? Durante la Semana Internacional del Acceso Abierto que pasó, y este primer Congreso Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Me da muchísimo gusto que cada vez más existan este tipo de espacios para pues, poder hablar sobre temas pues, muy relevantes, muy pertinentes en torno a todo lo que es la política científica, yo diría la política económica en sí de la ciencia y la tecnología, porque el acceso abierto y el movimiento de ciencia abierta pues han llegado pues para quedarse básicamente, han irrumpido la forma en la que se evalúan las ciencias, la productividad científica, tecnológica,
y también pues ponen muchos retos a las agencias, pues a las agencias del Estado, como es el caso de CONACYT, donde yo trabajo, de que yo represento, pues para ver cómo, pues básicamente, pues nos adaptamos a los nuevos tiempos y a estos nuevos retos, ¿no? Me parece también, pues, que la pandemia, pues, ha demostrado, sin lugar a dudas, ha puesto en evidencia también, pues, la necesidad de tener políticas robustas y no solo robustas, sino efectivas en términos, pues de acceso a conocimiento universal, conocimiento generado a través de recursos públicos principalmente, pues para el beneficio pues, de toda la comunidad, no solo la comunidad de ciencias, tecnologías e innovación, sino pues, en general pues todas las personas. Entonces, bueno, voy a hablar un poco ahorita de lo que hacemos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quien no nos conoce, quien nos acompaña en otros países, pues somos la agencia mexicana, digamos, desde la Administración Pública Federal, encargada de dirigir e implementar todas las políticas en ciencia, tecnología e innovación en México. A través de nosotros, apoyamos a toda la comunidad de estudiantes de posgrados que forman parte de los posgrados de CONACYT, estudiantes, proyectos de investigación en distintas áreas y pues generamos, ¿no? Esta agenda de Estado en términos de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Pues bueno, ahorita les voy a hablar también un poco sobre, pues, principalmente un panorama muy general y los retos que existen desde nuestro punto de vista en términos pues, cómo se entiende el acceso abierto, el concepto de ciencia abierta, cómo eso se refleja en la política de repositorios que se ha venido dando en los últimos años en CONACYT y bueno, pues de aquí a futuro, ¿no? Entonces, bueno, primero pues empezar evidentemente a mí me gusta mucho empezar mis pláticas pues mencionando que esto es un mandato pues constitucional en México. Se ha reformado el artículo 3º constitucional relativo al acceso a la educación para incluir a la ciencia y a los beneficios de la actividad derivados de la actividad científica e innovación tecnológica como un derecho humano. Me parece que esto es muy importante, no solo es la Constitución mexicana la que lo reconoce, sino la UNESCO y otras instancias internacionales. Ya se habla de la ciencia no como una actividad humana independiente, sino ya es como un derecho, ¿no? Si estamos realmente avanzando en los conocimientos, pues hay que ver cómo se manejan esos conocimientos, porque no es solo hablar de ciencia, no es simplemente hablar de una generación de conocimiento, sino de cómo ese conocimiento va en beneficio o en algunos casos en detrimento del progreso y del bienestar de todas nuestras comunidades y del planeta. Entonces, desde la Constitución mexicana, el reconocer el acceso universal a la ciencia también ya nos implica una responsabilidad y una obligación a las agencias de Estado como el CONACYT, pues de ver cómo implementar desde este nivel de muy arriba constitucional, pues políticas que no contradigan este derecho humano. Y evidentemente está muy relacionado con lo que estamos implementando en términos de ciencia abierta. Entonces, si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, para entender desde dónde surge también esta necesidad del acceso abierto y de la ciencia abierta, pues es importante recordar estos antecedentes y el modelo tradicional, antiguo de hace unas décadas, de cómo se generaba el conocimiento, ¿no? Había aquí en este modelo, pues evidentemente no existían las tecnologías necesarias ni los sistemas necesarios para acelerar todo. Investigaciones científicas tomaban mucho tiempo en materializarse en artículos, que básicamente es la forma en la que uno comunica como científico, como científica, uno comunica pues los resultados de sus investigaciones. Este modelo muy tradicional que ya es, o sea, como dije, es antiguo, ya está un poquito, pues, digamos, ya
ya no funciona así, también es una simplificación un tanto burda, pero para entender un poco que normalmente una persona haciendo investigación científica, pues desde que hace una investigación hasta que publica un resultado y se disemina entre la comunidad científica, pues era un proceso que tomaba varios años, lo cual implicaba también muchas veces que o que una investigación ya dejara de ser relevante, digamos, por nuevas actualizaciones, o que en sí mismo, pues esa generación, pues fuera un proceso muy lento. Entonces, en su momento, y pues cuando llegan las revistas académicas, que pues fue una forma de consolidar, de organizar y de procesar todo este conocimiento, pues ya llegó también una aceleración y una generación de comunidades académicas que mediante ya procesos un poco más sofisticados de edición y evaluación por pares, y no solo eso, sino ya una distribución amplia en todo el mundo, también pues acompañado pues, de mejoras en las tecnologías para facilitar este flujo de información. Y aún con la llegada de revistas digitales, pues bueno, esto ya se potencializó exponencialmente. Sin embargo, todavía, y esto todavía pasa, ¿no? Es un modelo en donde se tienen tiempos muy prolongados de revisión para someter un artículo, pues normalmente una investigadora, un investigador lo somete a una publicación a la vez, tarda varios meses, o sea, meses, y si va bien, en escuchar el dictamen, ya sea positivo, negativo, con revisiones. Entonces, en general, pues todavía no se rompía esta barrera del tiempo. Muchas investigaciones, como mencioné, eran publicadas cuando ya habían perdido cierta importancia o un impacto, o ese impacto novedoso, ¿no? Y claro, evidentemente estos tiempos también mucho dependen del área de conocimiento en cuestión. Hay áreas y hay comunidades académicas en donde todo esto es pues mucho más acelerado. Actualmente, pues aquí ya tenemos, o sea, ya vivimos en una etapa, en una situación global en donde ya hay mucha más colaboración entre científicas, entre científicos, entre diversas áreas de conocimiento. Ya se estudian problemáticas desde una perspectiva más de sistemas complejos, una perspectiva mucho más interdisciplinaria. Distintas áreas de investigación convergen en un mismo fenómeno para estudiar algo en particular desde estos ángulos. Es decir, desde un punto de vista más técnico, pues múltiples académicos comparten a partir de los mismos datos, pues de ahí salen investigaciones en paralelas para atender a estas distintas comunidades desde estas diversas perspectivas. Entonces, aún tenemos procesos de revisiones prolongados, pero pues estas nuevas tecnologías de información y comunicación han permitido, pues eso, el compartir, socializar investigaciones, aún desde un estado preliminar, pero pues de manera un poco más inmediata. Estos procesos aún, y no estoy hablando todavía de un esquema de acceso abierto, porque se comparten quizá de manera más informal, pues permiten compartir pues inmediatamente con pares alrededor del mundo estas investigaciones. Entonces estos procesos ya son mucho más acelerados que lo que se tenía antes. Sin embargo, en un modelo abierto de generación del conocimiento, pues sí hay muchas diferencias, y esto es importante mencionarlo porque aun cuando existan publicaciones en acceso abierto en distintos países del mundo, no hay un modelo de publicación de acceso abierto, no hay un modelo de un sistema de acceso abierto en donde, ¿no? En las universidades implementados. O sea, esto es también una cultura de publicación, de generación y del quehacer científico, ¿no? Entonces, con un modelo en general abierto de generación de conocimiento, ya tenemos como eje uno, pues sí, publicaciones en acceso abierto, pero no solo eso, sino también es el autodepósito, ya un poquito un proceso más automatizado, pues en repositorios institucionales, con políticas de datos abiertos de investigaciones, y pues un sistema pensado en compartir no solo un resultado de una investigación, es decir, el paper, la publicación final, sino en compartir pues diversas etapas de las investigaciones, metodologías,
bases de datos para, pues, fortalecer muchos elementos de importancia fundamental para el quehacer de todas las investigadoras y el investigador, en investigadores, sobre todo en comunidades que estudian fenómenos, pues, particulares, ¿no? Y aquí esto, y tampoco es, y esto también tiene el objetivo, pues, o sea, no repetir, no reinventar la rueda desde un principio. Si alguien ya desarrolló una base de datos que me sirve a mí para contestar otra pregunta, pues sí, es muy pertinente preguntar por qué no podría yo tener acceso directo a esa base de datos, evidentemente reconociendo todo lo que hay que reconocer, todos los derechos de autor, las autorías, en fin. Es decir, pues el reuso y la comprobación de datos. Y esto, pues con investigaciones interdisciplinarias es fundamental. Es decir, o sea, el acceso abierto no solo da esta apertura democratizadora a los resultados de la investigación, sino mejora en sí mismo los procesos de generación de conocimiento. Entonces, para entender un poco lo que pasa y más, pues voy a hablar pues, mucho de México, evidentemente, pues hay que ver cómo estamos en México, ¿no? No es lo mismo hablar de acceso abierto en un país como Alemania, en Estados Unidos, o como México o cualquier otro país. O sea, sí son conversaciones universales, pero muy contextualizadas a las realidades nacionales y regionales, evidentemente. En un poquito el panorama en México, son estadísticas pues básicas, y esto pues he sacado desde las bases de datos de Clarivate. Tenemos que en México pues comparado con otros países, pues no tiene una publicación muy alta, comparado con otros, pues tiene una publicación muy alta. En general, esta es la situación en la que estamos. Se publicaron en 2019, de acuerdo con esta base de datos, claro, eso hay que tomarlo en cuenta, pues casi 18,000 artículos. Entonces eso pues coloca a México, sí es una cierta potencia científica en algunos casos, en algunas áreas de conocimiento mucho más que en otras. Estamos lejos de alcanzar niveles de otros países, principalmente los países, algunos países europeos o del norte. Pero bueno, en términos comparativos, aquí tenemos la producción de artículos por instituciones, pues en general pues ha ido en aumento continuo, un aumento relativo a lo largo de los años. Como pueden ver en la variación, pues sí ha ido variando mucho. Y, ojo, de acuerdo con con estas bases de datos, ¿no? Si vemos por, igual, publicaciones mexicanas, bueno, no mexicanas, sino de investigadores, investigadoras en instituciones mexicanas, instituciones de educación superior en México, que evidentemente pues también en México hay muchos científicos, científicas que no son mexicanos, pero que trabajan en instituciones nacionales, eso se contabiliza así. Tenemos que de 2018 a 2019, bueno, pues un porcentaje de crecimiento altísimo en áreas como en economía y negocios, y que es interesante, ¿no? Ver cómo esta área de conocimiento ha tenido pues este boom en publicaciones, comparado con otras áreas de conocimiento, quizá más de ciencia básica, aplicada en distintas áreas, ¿no? En ciencias sociales, claro, ciencias sociales también, pues es todo un mundo, se tiene, de hecho, una tasa de crecimiento negativa, lo cual es también, pues nos plantea muchas preguntas desde el punto de vista de política pública, ¿no? Número de citas de los artículos académicos publicados en México por áreas de investigación. En el último quinquenio tenemos que medicina clínica, pues es un área altísima en México. Hay mucha actividad científica y ahí, pues bueno, pues ya va disminuyendo la curva. Física también tenemos mucha producción científica en física y de ahí pues va bajando. Microbiología es un área que tendría que crecer, evidentemente, y eso pues quizá pues dicen, bueno, porque es interesante para nosotros, es muy interesante porque también pues
a la hora de definir convocatorias, apoyos, ejes estratégicos, todo esto tiene que ver con agendas de Estado, ¿no? ¿A qué le está apostando un país? Evidentemente, países como México con recursos limitados y como todos los países, pues uno quiere apoyar todas las ciencias, pero tienes que definir ciertos rumbos, ciertas áreas prioritarias también, y identificar dónde uno está mejor parado, dónde no, para ir apoyando y pues bajo qué perspectiva. Entonces, para mí es muy interesante ver estas gráficas. Y aquí, bueno, pues ya se está poniendo un poco más interesante la cosa, en porcentaje de artículos publicados por investigadores adscritos a instituciones mexicanas, artículos en acceso abierto, de acuerdo con esta base de datos, por área de investigación, pues vemos también que hay muchísima disparidad en términos de áreas de conocimiento. Hay áreas de conocimiento donde en México pues está más estandarizado publicar en publicaciones de acceso abierto, otras donde no tanto. Evidentemente, ciencias de la computación, pues ahí la diferencia pues es, o sea, en acceso abierto en general, 15% de publicaciones en acceso abierto, pues son pues con muy pocas comparados con áreas multidisciplinarias en general o medicina clínica. Y todos estos datos, estas investigaciones, estas estadísticas son públicas y si no, con gusto también les puedo compartir estas gráficas, ¿no? Aquí vemos, en México, pues hay un sistema de instituciones de educación superior públicas y privadas muy grande, muy fuerte, establecido a lo largo y ancho de todo el país, pero hay universidades pues mucho más grandes que otras. Y eso se refleja mucho en, bueno, hay instituciones con capacidades de investigación mucho más pues, robustas que otras, y en términos de artículos publicados, pues vemos que hay una tendencia brutal. 12 universidades en México publican alrededor del 60% de todas las publicaciones que salen en el país. Solo 12 instituciones de cientos de universidades que tenemos y que hacen investigación en México. La UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, está a la cabeza. Esto es solo en 2019. Le sigue el Politécnico Nacional, el CIMBESTAT, que es un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional. También tenemos, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, que es una institución de educación superior privada, pero que hace mucha investigación y de mucha calidad en México, también está a la cabeza. Centros de investigación relacionados con el sector salud también. Pero bueno, esto pues nos habla también de cierta inequidad en el panorama pues de las publicaciones y evidentemente del quehacer científico en México. Nos dice, pues básicamente, para agencias como el CONACYT, que está encargada de supervisar, dar apoyos y todo eso, nos dice, bueno, ¿qué está pasando con el resto de las instituciones? Digamos, el resto que publica el 40% de estas publicaciones, o dónde están publicando que no se cuentan dentro de estos indicadores, dentro de esta base de datos que se tienen y que son muy útiles para este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, estos presentan retos sumamente interesantes porque evidentemente uno quiere fortalecer las capacidades científicas, no solo de estas dos instituciones, pero entonces es cómo apoyamos a todo el universo de universidades sin dejar de apoyar a estas, pero para que sea una situación muy equitativa, ¿no? Entonces, aquí también, y hablando en particular de ciencia abierta y acceso abierto, pues entramos en cuestiones pues de igualdad versus equidad, ¿no? Esta imagen la tomé de la presentación de una colega de la UNAM que es pues líder en el movimiento de acceso abierto en México y pues yo diría también en toda la región, Erin McKiernan, y pues porque nos habla pues de este fomento de políticas transversales que permitan fortalecer esta equidad en el acceso al conocimiento científico, porque para también generar conocimiento científico uno tiene que tener acceso al mismo. Eso es clave en el momento en decidir
qué publicaciones se apoyan de acceso abierto o no, a qué instituciones. Entonces, ya más en concreto, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, si bien todavía no hay una definición de ciencia abierta estandarizada, nosotros lo que tomamos se entiende como una práctica que tiene como objeto incrementar la accesibilidad de las investigaciones científicas financiadas con recursos públicos para todas y todos los ciudadanos por medio de la diseminación máxima del conocimiento científico, tecnológico y de innovación. Aquí también trabajamos a la par muy de cerca con la UNESCO, que tiene un grupo especializado en estudiar y en proponer y en generar políticas de ciencia, recomendaciones de adopción para políticas de ciencia abierta, ¿no? Y reconoce a la ciencia abierta como un movimiento que pretende hacer a la ciencia más abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente. Todas estas palabras son claves si queremos realmente implementar este movimiento de acuerdo con, pues, como lo estamos entendiendo, ¿no? Y esto, pues, a nivel de información, datos y productos científicos con el propósito de forjar un puente de interconexión entre los distintos actores involucrados de forma directa e indirecta con su desarrollo. Asimismo, pues se busca crear múltiples mecanismos que fortalezcan sinergias para facilitar la producción y divulgación del conocimiento científico a nivel global. Entonces, rápidamente, ¿cómo se ha venido desarrollando en México esta política de acceso abierto y de ciencia abierta? En 2014 se publicaron, desde 2001 tenemos una ley de ciencia y tecnología en la cual habla del mandato de CONACYT por garantizar acceso a la información, a los recursos públicos, a toda la comunidad en México, y se publican los lineamientos generales para lo que llamamos aquí el repositorio nacional y los repositorios institucionales. Los repositorios institucionales son estos repositorios de las instituciones de educación superior y centros de investigación en México, que básicamente alimentan al repositorio nacional. CONACYT ha lanzado convocatorias de apoyo a los repositorios institucionales, tanto para su creación como mantenimiento y fortalecimiento, que, bueno, inició con estos lineamientos generales, después fueron los lineamientos ya específicos y técnicos para los repositorios. En mayo del 2016 se lanza el repositorio nacional, que es este repositorio, pues, de acceso a cualquier persona que tenga una conexión de internet, básicamente, porque también hay limitaciones cuando se habla de acceso abierto, no hay que olvidar eso. Y bueno, en junio de 2017 se lanzan los lineamientos generales de ciencia abierta. Ya el año pasado ya estábamos hablando de una estrategia nacional de repositorios que está en proceso de implementación, evidentemente, pero aquí lo clave es que también ya estamos pasando y también, pues, estos procesos en instituciones tan grandes como el CONACYT, pues han sido, o sea, no son procesos fáciles de implementar, porque también requiere un cambio en el entendimiento, pues, de prácticas que llevan mucho tiempo siendo de alguna manera, ¿no? Pero entonces sí es clave, y hago yo mucho énfasis en esto, pasar de un entendimiento de acceso abierto a ciencia abierta, porque es incluso un cambio, pues, cultural y de percepción. Que en agencias de gobierno, pues, como el CONACYT, pues, es fundamental entender la diferencia para poder desarrollar programas, proyectos y estrategias en general de política que estén acorde con estos principios. Entonces, como mencioné, en la Ley de Ciencia y Tecnología, en el artículo 64, habla del CONACYT, que diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información científica, tecnológica y de innovación. Esta estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo y en formatos digitales, ¿no? Esto también, pues, evidentemente en atención con el artículo 3 de la Constitución Política del país, que ya mencioné al inicio, y define también, pues, la estrategia que se ha venido trabajando en CONACYT. Está representada en esta imagen que tienen en su pantalla. Básicamente, a través de distintos programas se va implementando. Tenemos
y voy a hablar a detalle de algunos de estos. El programa de revistas, pues es básicamente un sistema mexicano que tenemos para apoyar a las revistas científicas que tienen que ser de acceso abierto de instituciones mexicanas. El CONRICIT, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que pues, como el nombre lo dice, es un consorcio donde instituciones miembro se les apoya y se hacen negociaciones con grupos editoriales pues, mundiales para garantizar este acceso. Y esto lo voy a mencionar ahorita a detalle, ¿no? Tenemos el programa de repositorios que ya estoy mencionando. En general contamos a toda la estrategia de comunicación pública de la ciencia, que ahora en esta nueva administración de CONACYT llamamos el acceso universal al conocimiento, como parte también de este movimiento de ciencia abierta y esta estrategia transversal. Hay un sistema de información científica y tecnológica, CICIT, que es una plataforma digital en donde se suben todos los documentos relacionados con normativa, política, todo lo que se decide desde CONACYT y que es público, pues ahí está en esa plataforma para acceso de todas y de todos. Y un programa de conectividad en el que se trabaja junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para, pues tiene muchos objetivos, en general garantizar la conectividad a Internet, a los centros públicos de investigación y a algunas instituciones públicas también. Bueno, abajo hay una línea pues, desde donde ha venido. También utilizamos muchísimo la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible para definir cómo estamos modificando estos programas que estén a la par pues, con las demandas actuales de los ODS que México suscribe, y en particular el CONACYT, ¿no? Y bueno, todo lo que se hace en México, esta política sexenal de administración pública, pues se define a través de un documento que es el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro documento actual es el 2020-2024, que sí define en particular pues, la dirección en la cual la ciencia y la tecnología deben de ser apoyados, ¿no? El sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología es lo que mencionaba en la diapositiva anterior, incluye a todas las revistas de ciencia y tecnología del país que cumplan con ciertas características. La primera es que estén en acceso abierto, evidentemente, que sean en formato electrónico y que cumplan con ciertos puntajes mínimos. Nosotros evaluamos, digamos, el ingreso de estas revistas. Actualmente hay 269 revistas que integran el sistema. El CONACYT lanza convocatorias periódicamente. Ahorita estamos pendientes de lanzar una para apoyar justamente estas publicaciones que vienen de instituciones de educación superior, academias, organizaciones sin fines de lucro principalmente, y son sin fines de lucro en general. Entonces, pues sí necesitan pues también de un apoyo para fortalecer y pues sí, o sea, fortalecer este sistema para que estas revistas sean competitivas, pues no solo nacional, pero internacionalmente, ¿no? Entonces, se ha trabajado, hemos trabajado en este año con grupos interdisciplinarios también en el diseño de un manual de evaluación mucho más congruente, pues con lo que estoy hablando, ¿no? Porque de nada sirve tener este discurso si en la implementación, pues uno va a seguir evaluando con las mismas métricas. Entonces, estos cambios ya de política en sí, pues toman tiempo, pero ya estamos cambiando la forma de evaluar, de dar puntajes para incorporar mayores ponderaciones en proporción de bases de datos, por ejemplo, evaluar de manera positiva la afiliación a recomendaciones de DORA o el manifiesto de Leiden, que sin duda suscribimos. El CONRICIT, como mencioné, pues es este consorcio. El objetivo es muy loable, es fortalecer las capacidades de estas universidades y de los centros de investigación, no solo públicos, también privados, para que el conocimiento científico sea del dominio de la comunidad que representan, ¿no? Actualmente hay 161 instituciones y las dividimos en dos, las aportantes y las beneficiadas. Como el nombre lo dice, las aportantes, pues aportan ellas para contratar los recursos a los cuales quieren tener acceso. Es decir, a través del consorcio se hacen unas negociaciones en colectivo para, pues en beneficio, evidentemente, pues de la comunidad, reducción de precios, tarifas, cuotas. Y además, pues están este grupo de instituciones beneficiadas en los cuales el CONACYT principalmente
paga para garantizar el acceso a estas instituciones. Actualmente son 123 y son puras instituciones públicas y centros públicos de investigación. Tenemos trato con 66 casas editoriales y asociaciones, actualmente 191 recursos de información con los cuales contamos, y es una inversión, pues, los recursos evidentemente son limitados, no solo los de CONACYT, sino de todas estas instituciones aportantes. Entonces la inversión actualmente es de $50 millones. Y este número me parece muy interesante. Tendría yo que actualizarlo ahora, septiembre, del último corte trimestral. Pero digamos, de marzo a junio, que es un poco al inicio de la pandemia, pues el CONACYT fue básico para continuar y fortalecer la educación continua a distancia, de toda nuestra comunidad que lo estaba haciendo así, ¿no? Se reportaron más de 16 millones de descargas de diversos tipos de recursos de información. Entonces, esto es algo que se necesita. Evidentemente, aquí estamos hablando de convenios con editoriales comerciales. Parte del movimiento de ciencia abierta es hacer esos convenios, esas negociaciones mucho más justas, pero también garantizar el acceso a estos recursos de información, ¿no? Entonces, esto es muy importante y se complementa con todas las otras políticas que tenemos. Tenemos el repositorio nacional que, como mencioné, se compone de distintos repositorios institucionales, que ahí está el diagramita que hacen aquí en la subdirección de repositorios. De estas convocatorias son las que tenemos. Actualmente hay 126,218 recursos de información. Si bien el número ha crecido muchísimo, pues todavía es un recurso, o sea, es un número limitado en términos relativos. Queremos y tenemos estrategias para aumentar la capacidad técnica del repositorio, hacer y eso me estoy adelantando un poco, pero implementar medidas para obligar a las instituciones a depositar los recursos en los repositorios institucionales, generar más repositorios institucionales y hacer el repositorio nacional algo mucho más vivo, ¿no? Entonces hay muchos retos aquí, evidentemente. Bueno, esto ya platiqué. Repositorio Nacional es esta plataforma digital centralizada. Se coordina y se rige pues desde CONACYT. Los institucionales son estas plataformas interoperables con el repositorio nacional, ¿no? Bueno, y con la Estrategia Nacional de Repositorios que ya había hablado, pues el objetivo es conformar esta red federada de repositorios institucionales que fortalezcan e impulsen la estrategia nacional mediante la disposición de la producción académica, científica, tecnológica y de innovación en acceso abierto a sus integrantes. Se busca, ¿no? Vía suscripciones institucionales mediante contratos de adhesión al convenio de colaboración con esta estrategia. Entonces, esta es la estrategia que se está implementando, pero además, digamos, una nueva instalación de estos repositorios y esta estrategia que estamos implementando a partir de este año son los ecosistemas nacionales informáticos, y va a la par con pláticas de ciencia abierta, porque esto es básicamente tomar conocimiento ya público, puramente científico y tecnológico, procesar ese conocimiento para una toma de decisiones informadas que apunten al cambio social de un país. Entonces, a través de estos repositorios y herramientas de ciencia de datos, pues estamos queriendo contribuir con agendas de Estado muy pertinentes para problemáticas urgentes. En particular, en México, y hay 2 ENIs implementados, es uno con personas desaparecidas. Hay una situación terrible en el país de desapariciones desde hace muchos años. Entonces se está trabajando desde el gobierno federal y el CONACYT está contribuyendo con sus capacidades pues para la sistematización de análisis de estos expedientes, utilizando pues tecnologías de inteligencia artificial y de ciencias de datos, para generar nuevas herramientas que hagan estas búsquedas mucho más efectivas, ¿no? Y es básicamente brindar la información para que la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, tenga las herramientas para tomar mejores decisiones.
Por otro lado, hablando de la pandemia, también CONACYT ha tenido un rol clave en el manejo de la misma para proveer de datos, de análisis, visualizaciones, pronósticos y proyecciones a distintas escalas, desde municipal hasta nacional, para esta toma de decisiones en el manejo de la pandemia. Esto ha sido, y tenemos un micrositio que pueden acceder desde la página de CONACYT, en donde se muestran estadísticas actualizadas diariamente, que han servido, pues sirven tanto a la comunidad científica como a la comunidad de tomadores de decisión al respecto, ¿no? Trabajamos también con distintos gobiernos, como dije, desde el municipal hasta el gobierno federal. Y todo esto es público y debe de ser público porque es conocimiento que se genera puramente para, pues, con esto fin. Entonces, este es el micrositio y que tiene también un repositorio de artículos relacionados con la pandemia. Actualmente hay 6,000 recursos de información. Pueden acceder también desde el sitio de CONACYT, covid-19.conacyd.mx, y pues ahí también estamos generando este repositorio de artículos en acceso abierto relacionados con la pandemia, ¿no? Y bueno, ya también un poco para concluir y entrar a la sesión de preguntas y respuestas, me voy a ir un poquito más rápido. Tenemos muchas acciones que llevamos haciendo. Como ya mencioné, estamos adoptando también las recomendaciones que hace la UNESCO hacia la ciencia abierta, que son muy pertinentes para, pues, articular programas, o sea, porque no es fácil decir que sí, CONACYT se une al movimiento de ciencia abierta, pero bueno, eso cómo se refleja en los programas que uno lleva. Entonces, tanto desde dentro del consejo como fuera del consejo, estamos alineando, incentivando, pues, investigadores, becarios y sujetos de apoyo en general que hayan sido beneficiados con recursos públicos para compartir y publicar los resultados de sus investigaciones de manera abierta. Un reto es que estos resultados se incorporen al repositorio nacional. Todavía no puede suceder de esa manera tan automática, pero estamos trabajando en ello. También, bueno, en términos de investigación, pues es justamente la promoción de esta cultura en acceso abierto, ¿no? Dar lineamientos a los centros de investigación, a las universidades, cómo nuestras convocatorias de investigación incorporan principios básicos. En CONACYT no apoyamos, por ejemplo, que los investigadores paguen para publicar sus artículos, ¿no? Entonces, cómo eso se puede reflejar en los apoyos sin dejar de apoyar, evidentemente, a las investigaciones. Son también, pues, son retos y, como digo, pues no son triviales, no son preguntas triviales que estamos intentando resolver. Queremos promover esta cultura de ciencia abierta y, pues, evidentemente, acceso universal de la ciencia y, pues, los conocimientos en general. Entonces, finalmente, esto es un poquito es cómo se compone la comunidad de beneficiarios de CONACYT, porque aquí yo también quiero finalizar mencionando que no se puede hablar de ciencia abierta si no hablamos de evaluación de la actividad científica, del quehacer científico y de las ciencias y las tecnologías en general. Y hablando también de equidad e igualdad. Tenemos que actualmente alrededor de 70,000 becas administradas durante lo que llevamos del año a estudiantes de posgrado de distintos niveles, tanto nacionales como en el extranjero, de distintas especialidades. La mitad son mujeres. Sin embargo, tenemos 38% de investigadoras en el Sistema Nacional de Investigadores que son mujeres, de un total de 33,000 miembros en general. Esto no lo tengo aquí, pero pues si uno ve los niveles dentro del SNI, pues esta inequidad de género esta brecha se va ampliando conforme uno avanza a los niveles más altos del SNI, del estímulo a los investigadores. Entonces, eso es un reto principal que se tiene. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del cual también hablé brevemente, que es donde son los posgrados a los cuales pueden tener acceso a becas de CONACYT. Un posgrado que no esté en el PNPC no puede tener una beca CONACYT. Y bueno, hay programas de cátedras CONACYT que también tienen una disparidad de género un poquito pronunciada.
y hacemos convocatorias, proyectos de investigación e infraestructura. Esto tiene que ver mucho con cómo evaluamos, cómo hacemos para incorporar principios de ciencia abierta. La perspectiva es que tenemos pues un reto. Actualmente se va a discutir en el Congreso prontamente, yo creo que a inicios del próximo año, una nueva ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que va a sustituir a la ley vigente. Y de ahí estamos impulsando lineamientos más claros y de más largo aliento para el acceso a los datos de investigaciones financiadas con recursos públicos. No es posible que tengamos investigaciones de recursos públicos que pertenecen a todas y a todos los mexicanos que no se puedan acceder, ¿no? Respetando, pues, como siempre, el movimiento de ciencia abierta siempre respeta también esa propiedad intelectual. Desde CONRICIT se buscan generar acuerdos más justos y esto se trabaja de par con las editoriales y las instituciones, ¿no? Que beneficien, pues, a toda la comunidad. Evidentemente, también estamos implementando muchos criterios de evaluación de incentivos a la investigación que fomenten modelos de ciencia abierta, tanto trabajando en ver cómo podemos incentivar esta producción desde el Sistema Nacional de Investigadores, el sistema de becas y posgrados, para que todo resultado de investigación pues entre a estos repositorios y pues se buscan también que instituciones se adhieran a principios de ciencia abierta. Eso todavía no lo hacemos tan sistemáticamente, pero estamos trabajando en ello desde CONACYT y evidentemente pues esto no puede ir sin una infraestructura informática muy sólida y segura, evidentemente, para el procesamiento de toda esta información. Ahí es la última diapositiva. Perfecto. Entonces, pues bueno, lo dejo por ahí hasta ahorita, a vista de responder a sus dudas, comentarios. No sé cómo... Pues muchísimas gracias, doctor Altamirano. Le agradecemos mucho su participación y sin duda ha sido una ponencia muy enriquecedora. Nos ha dado mucha guía sobre cómo están trabajando ustedes todo esto y es que ese es uno de los puntos medulares de este evento. O sea, la idea del evento es que podamos participar del debate de lo que se aquellos que trabajamos directamente con los investigadores. Muchas veces nos enfrentamos a la realidad de que los investigadores, si no están forzados, no suben las cosas, por ejemplo, a los repositorios, que es algo que ahorita trata usted. Dice, es que me están dando otro trabajo, yo ya tengo que llenar SNI, PRODEP, estímulos, etcétera, etcétera, y todavía quieren que suba las cosas al repositorio. Nosotros tratamos de convencerlos, de hacer charlas informativas, de hacerles recomendaciones, pero en medida en que el CONACYT pueda ir fomentando este tipo de prácticas, o sea, vemos cómo podemos hacer algo sólido como país y hasta hacer un ejemplo regional, que es como la idea que tenemos en este evento. Entonces, sin más, vamos a darle pie a la primera pregunta, que dice que si está contemplada dentro de la transición del acceso abierto a la ciencia abierta, una política nacional de información en ciencia, tecnología e innovación. Pues muchas gracias, Montserrat, muchas gracias también por tus comentarios. Creo que es fundamental lo que acabas de tocar, ¿no? O sea, porque incluso, desde el CONACYT, pues básicamente sí podemos forzar a la comunidad a ir en cierto rumbo, porque básicamente, pues, no lo que suena muy mal que lo diga así, pero nosotros manejamos los recursos, ¿no? De investigación. Entonces, es tan fácil como poner requerimientos en la asignación de becas, de proyectos, que se había hecho de una manera, pues, muy, pues, medio floja en los últimos años y que ahorita sí buscamos y también, pues, pero también escuchar a la comunidad, porque evidentemente, claro, no es fácil y si jóvenes investigadores que están empezando su carrera, están haciendo estancias postdoctorales, pues evidentemente quieren publicar en revistas de alto impacto. Normalmente las revistas de alto impacto no son de acceso abierto. En las métricas de evaluación del SNI quizá no se toman tan en cuenta como otras publicaciones del Sistema Mexicano de Revistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se necesita esta política pues transversal a todos lados. O sea, por eso digo, no podemos hablar de promover el acceso abierto si no se habla de cambios en los sistemas de evaluación. Y entrando en la pregunta de una política nacional de información en ciencia, tecnología e innovación, o sea, evidentemente sí, y esto tiene mucho que ver con lo que se va a discutir. O sea, no depende de CONACYT, evidentemente, porque
discusión y el establecimiento de la nueva ley general que va a proponer el presidente, y si estamos trabajando de cerca con el presidente, para generar un anteproyecto de ley de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que incorpore, pues, principios claros en el manejo del conocimiento en general. No lo iba a llamar información, pero del conocimiento generado por recursos públicos. Entonces, no tiene el nombre de Política Nacional de Información en CTI, como viene la pregunta, pero sí sería una forma de esta política, ¿no? Y una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que se implemente, porque muchas veces la ley actual de ciencia y tecnología es una ley muy buena. Si ustedes la leen, también pues tiene muy buenos principios, pero ya de ahí a que se implemente, también uno pensaría, bueno, ya está en la ley, pues que se cumpla, pero muchas veces no funciona así tanto, ¿no? Entonces sí depende, o sea, en general esta estrategia de ciencia abierta, pues desde o sea, y el CONACYT es, aunque es la agencia de gobierno, del gobierno mexicano y cabeza del sector de CTI, tampoco puede, meterse en cómo la UNAM maneja sus criterios de ciencia abierta, en cómo otras instituciones lo hacen, en cómo los gobiernos estatales lo hacen, ¿no? Podemos hacer recomendaciones, pero siempre respetando también la autonomía y soberanía, pues, de las instituciones e instancias, pero sí desde nuestro quehacer, sí estamos, pues promoviendo, digamos, un poquito cambio de paradigma, incluso que pues es difícil desde dentro también, ¿no? O sea, porque no es, también, por ejemplo, el SNI se rige mediante comisiones dictaminadoras de evaluación, o sea, el CONACYT puede promover cambios en las reformas de evaluación, que recientemente se hizo un cambio en el reglamento, pero no es simplemente una cuestión de que decida el CONACYT unilateralmente. Pero bueno. Retomando un poquito esto, nosotros lo que vimos como parte de equipos de repositorios institucionales es que, por ejemplo, la solicitud en el PNPC de incluir en repositorio la tesis sí tuvo un impacto directo sobre todo los repositorios. En ese sentido, también muchas personas están preocupadas por los derechos de autor, que eso se liga con la siguiente pregunta. De hecho, había como 3 o 4 relacionadas a esto. ¿Qué puede decirnos sobre los derechos de autor y cómo se pueden respetar estos dentro de los repositorios? Claro, sí, es una pregunta clave, evidentemente que toca también pues la esfera jurídica, ¿no? O sea, en general los derechos de autor de cualquier obra siempre son respetados. Actualmente tenemos muchas tesis publicadas. El CONACYT recibe casos, por ejemplo, de plagios que se encuentran en tesis, y no, puede ser en acceso abierto o no. O sea, simplemente, y tenemos software que nos ayudan a identificar plagios, principalmente las instituciones, ¿no? Entonces, el movimiento de ciencia abierta no se contrapone con la protección de derechos de autor, eso es algo que hay que tener muy claro. O sea, los derechos de autor siempre van a estar protegidos, siempre se va a pedir, pues, atribuciones cuando alguien utiliza un trabajo de otro, pues que se reconozca. También cuando se hacen, o sea, se genera software libre, software abierto, pues en el, disponible para, pues, todo mundo, pues también eso, o sea, es responsabilidad de uno también reconocer pues desde dónde está obteniendo esas fuentes. O sea, no es tanto como, o sea, de acceso abierto, no, si alguien viola derechos de autor, pues es un delito. Entonces, sí, no tiene, o sea, no hay ahí contradicciones, y más bien lo que queremos es que, como parte de este fomento a la cultura de ciencia abierta, también se fomente esos derechos de autor, el respeto a derechos de autor, autorías, y que no solo se compartan tesis, que también haya requerimientos para productos de artículos científicos, que también, pues, la tendencia global es que, y algunas universidades tienen distintos requisitos de titulación, otras no, pero pues que no solo se produzcan tesis, ¿no? Que a un estudiante se pueda titular con algún artículo ¿no? de su autoría completamente y todo, ¿no? Pero bueno, en términos de derechos de autor, sí, hemos recibido, CONACYT recibe constantemente solicitudes para quitarle la beca a tal estudiante que publicó algo y se detectó el plagio, ¿no? Ahí,
También pues se trabaja de cerca con las instituciones. Hemos detectado recursos y también pues esto es también responsabilidad de la comunidad que nos lo haga saber, y así ha pasado, de recursos dentro del repositorio nacional que tienen acusaciones de plagio. Cuando se comprueban esas acusaciones, pues lo primero que se hace, se quitan esos recursos de los repositorios, porque evidentemente pues no apoyamos nada que sea, o sea, que esté bajo esos términos. Entonces sí, los lineamientos también del PNPC para las becas pues son claros. Cualquier estudiante investigador que incurra en cualquier acto deshonesto, incluido el plagio, y se incluye también la protección a estos derechos de propiedad industrial, de propiedad de autor, pues se tiene que reportar y con las autoridades competentes, ¿no? Y también yo quisiera enriquecer un poquito. Cuando fuimos acreedores a los recursos para repositorios institucionales, tuvimos formación en este sentido de derechos de autor. Entonces, en los repositorios estamos capacitados para proteger y ayudar a los investigadores. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los mayores obstáculos en lineamientos jurídicos para la ciencia abierta? Pues en lineamientos jurídicos, ¿cuáles? Pues sí son, o sea, evidentemente, pues uno, digamos, pues respetar, o sea, cómo hace sus lineamientos que respeten los periodos de embargo que las publicaciones comerciales imponen, ¿no? En eso entran pues mucho las negociaciones de qué es lo que se puede depositar en repositorios, si es el producto final después de los 2 años de embargo, por ejemplo, trabajar para que ese periodo de embargo se reduzca o incluso se nulifique, o publicar preprints, que normalmente es lo que si uno quiere publicar de manera inmediata, pues son los preprints. Pero eso sí tiene, o sea, esas negociaciones desde el punto de vista de CONACYT y que se implementan, pues siempre viene con una pues investigación de todas las implicaciones jurídicas al respecto. Incluso en CONRICYT, con las editoriales, se hace pues esas negociaciones a nivel pues tanto, o sea, a nivel político, a nivel económico y a nivel jurídico, ¿no? Para asegurar que pues uno está pagando un servicio, y también el uso de ese servicio, cómo se da. No sé, no tengo una respuesta así muy clara, pero hay muchos retos a nivel jurídico. Principalmente eso, o sea, lo de los periodos de embargo, de qué podemos poner en los repositorios y qué no. Y también, pues, qué pasa cuando un investigador se niega a depositar sus recursos en los repositorios, si tienen que haber sanciones o no. O sea, también eso, pues eso está, pues esos son pues detalles que tienen que ver también desde el punto de vista de recursos federales. Si una investigación son mitad recursos federales, mitad recursos estatales o de otra índole, vienen los recursos para hacer investigación, que no se puede comprobar realmente si el producto de la investigación provino de esos recursos o no, pues cómo se tiene que manejar eso. Eso sí es, pues es parte de esta discusión, sin duda, sin lugar a dudas, es parte fundamental. Otro tema que ha sido muy recurrente en las preguntas es que las revistas están preocupadas por cuáles van a ser como los nuevos lineamientos. En este caso, la revista México y la Cuenca del Pacífico pregunta específicamente cuáles son los planes de apoyo para las revistas, si seguirá el programa de apoyo a revistas que se manejaba en convocatorias en años pasados y cómo será el nuevo sistema de clasificación de revistas. Claro, sí, no, qué buena pregunta. Y sí, me han llegado también muchas preguntas. Desafortunadamente, pues ya se nos acabó el año y no pudimos sacar una convocatoria, y también ha sido un año de transformación política, pues brutal. Hemos visto que, pues desde CONACYT, pues retrasamos un poco muchos de los procesos de los planes que teníamos, por procesos, pues, y ahora la extinción de los fideicomisos, pues ha movilizado un poco el panorama. No es que vaya a afectar ni de ninguna manera poner en entredicho los apoyos. Sí se va a planear y se va a fortalecer el sistema de clasificación de revistas. Ya tenemos una nueva versión del manual de evaluación que vamos a publicar. Estamos afinando unos cuantos detalles, donde, como dije en la presentación, pues sí se va a ponderar, se va a dar más ponderación
a criterios de acceso abierto, del manifiesto de Leiden, por ejemplo, a DORA. Planeamos sacar una nueva convocatoria, está ya diseñada, solo estamos esperando un poquito la luz verde y ver cómo también pues vienen estos ajustes desde al CONACYT, ahora que ya vamos a manejar los recursos desde un modelo muy diferente, ya entrando ya en la otra materia de los fideicomisos, que me imagino que pues todo el mundo tiene dudas porque también me han llegado muchas preguntas. Y aquí pues también pues dar la tranquilidad de que en el CONACYT estamos tranquilos, los apoyos no se están deteniendo, o sea, se han habido pues en este proceso de ajuste evidentemente se han alentado un poco, pero pues con mucha tranquilidad porque los apoyos se van a seguir dando, los recursos se van a manejar de forma mucho más eficiente y efectiva y con eso estamos trabajando a la par con la Secretaría de Hacienda para asegurar este uso de recursos de manera pues mucho más eficaz, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero ha sido todo un deleite, ha sido muy buena esta plática con usted. Las preguntas siguen llegando y para aquellos que tienen dudas, estén con la seguridad de que se le van a hacer llegar las preguntas al doctor y cualquier cosa estaremos de todas maneras nosotros disponibles en nuestras redes sociales y pues no me queda más que agradecerle nuevamente y dar por cerrada esta segunda mesa de trabajo del día de hoy. Pues muchísimas gracias, Masrael, muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañaron. Si alguien también tiene preguntas, me puede contactar directamente a mi correo electrónico, no sé si lo puedan poner o está en el programa o algo, sin duda, pues, o por Twitter o como sea, pues, en lo que pueda ayudar también estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y nos vemos en la primera mesa de trabajo en unos minutos. Hasta luego. Muchas gracias.